Bienvenido, espero que estén muy bien. El día de hoy traigo dos preguntas donde muchas personas tienen muchas dudas y una de ellas es saber si realmente se necesita tanto presupuesto para aprender la técnica PDR. Así que en este caso tenemos dos versiones y para ir al grano es que no se necesita tanto presupuesto para aprender la técnica PDR y llegar a trabajar de eso y a vivir de eso. Pero dado el caso de que quieras avanzar y tener un nivel mucho mayor y hacer reparaciones muy complejas, en este caso sí se necesita mucho presupuesto y ya te voy a decir el por qué. Básicamente en el pasado, aproximadamente hace unos 10 años, solamente era necesario el uso de las varillas y una lámpara y un martillo y un punzón para poder reparar los vehículos. A medida que ha avanzado el tiempo se han inventado nuevas formas de reparar, o no tanto, sino más bien herramientas que nos facilitan la forma de disolver o hacer reparaciones mucho más complejas, y en este caso para tener todas estas herramientas sí se necesita presupuesto, porque el simple hecho de tener herramienta mucho más costosa nos permite tener mucha más comodidad para llegar a ciertos sectores, o ya sea desde el inicio tener una buena reparación sin maltratar tanto la pieza, como por ejemplo tener varillas con diferentes formas. Es tener mucha cantidad y eso requiere mucha mayor inversión. Mientras que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un sumido muy pequeñito, es suficiente con una cuchara o con un destornillador para poder reparar un golpe. En este caso sí se puede reparar, es mucho más incómodo, nos toma más tiempo, pero cuando tienes ya la habilidad, como ya te dije, no es necesario tener tanto presupuesto porque simplemente con una simple varilla ya es suficiente para reparar muchos golpes. Es como por ejemplo también las lámparas, eso también influye. Hay lámparas de menor valor y eso hace que sea un poco más incómodo. Incluso muchas veces por la ventosa, el outline de estas, que son estas lámparas portátiles, generalmente cuando la ponemos tiende a caerse. Estas de base suelen ser un poco más costosas, pero sin embargo lo que ya digo es que suelen tener mucha más accesibilidad y una forma más fácil de ver cada detalle de los golpes. Entre más costoso suele ser mucho mejor para nuestra comodidad, como ya lo dije, y eso hace que puedas reparar en el tiempo golpes más complejos. En este caso me pongo yo mismo como ejemplo. Yo tengo 9 años de experiencia con la técnica PDR, pero muchas veces cuando ya he querido reparar golpes mucho más complejos me he visto limitado por la falta de herramientas. En este caso, ya después de unos años pude vivir de esto, pude hacer reparaciones sin ningún problema, reparaciones leves, medias y fuertes, pero ya llegaban casos de los cuales yo no podía reparar por el simple hecho de no tener, como ya dije, las herramientas. En este caso, puedo decir que actualmente todavía me faltan algunas como para llegar a golpes mucho más complejos, que en este caso estamos trabajando para eso, pero te puedo decir que si directamente no tienes presupuesto y quieres aprender la técnica PDR, lo puedes hacer sin ningún problema. Aquí lo que más importa es la habilidad. En el caso, en el tiempo quieras hacer reparaciones mucho más fuertes, ya sí requerirías de mucho presupuesto para poder tener las herramientas adecuadas para poder llegar a tu objetivo. Bueno, para cerrar quiero comentarte qué tipo de herramientas se puede llevar a otro nivel. Una de ellas es la marca Keco, donde puedes tener una gran variedad de herramientas para la extracción de golpes mucho más fuertes. Ellos están especializados en el tema de colisión mucho más fuerte. También hay unas marcas, por ejemplo, que son muchas más avanzadas como Anson PDR. Cuando digo que se necesita mucho presupuesto, es para nosotros los que vivimos de Latinoamérica, donde el dólar vale 2 o 3 veces, incluso hasta 4 veces más de lo que vale nuestra moneda actual. Si estás en Estados Unidos y tienes la oportunidad de comprar esa herramienta, ya que por el cambio de moneda no hay ningún problema y se te puede hacer bastante económico, te puedo recomendar que lo compres sin ningún problema. Para nosotros los que estamos en Latinoamérica, para tener un nivel bastante avanzado, es suficiente comprar ya sea por marcas AliExpress o directamente marcas nacionales, como en Argentina, que venden bastantes herramientas que son de muy buena calidad. Lo que puede diferenciar entre dos trabajadores con herramienta económica es la habilidad. Pero para dos personas que sean muy habilidosas, lo que puede diferenciar es la herramienta. Entonces, en este caso, si estás interesado en algún curso, ya sabes que estamos dando cursos presenciales. En noviembre vamos a estar dando cursos. En caso tal de que sea ya demasiado tarde, igual vamos a estar dando cursos presenciales. Si estás interesado, puedes escribir, te mandaremos toda la información. Nos puedes buscar en las redes sociales y allí vamos a estar también subiendo videos, información, videos tutoriales. Si tienes alguna duda en los comentarios, espero que estés muy bien y hasta luego.